En Custodia reina, como ya sabemos, una estricta teocracia, regentada desde la Madre de Madres, que dicta la línea oficial de la religión que adora a la deidad conocida como el Milagro. Pero al igual que ocurre en el mundo real, hay distintas cofradías, órdenes y hermandades que, adorando al mismo Dios y teniendo las mismas creencias, difieren en mayor o menor medida en sus formas. Por ejemplo, está el convento de la Faz de Negrida, cuyas hermanas queman su rostro y lo cubren con una máscara dorada como modo de penitencia, y se enclaustran en la montaña, alejándose del mundanal ruido. O la Legión Ungida, que es algo así como una orden de caballeros templarios o paladines de la fe que cubren su cuerpo con vendajes carmesí ungidos en óleos sagrados. Unas están bien vistas por la Madre de Madres, como las que acabo de mencionar, y otras en cambio no lo están en absoluto, o de hecho son consideradas heréticas. Ese es precisamente el caso de la Hermandad del Lamento Mudo. La Hermandad del Lamento Mudo es una orden religiosa y podemos decir que pseudo-militar, cuyos hermanos han hecho un voto de silencio. Según su liturgia, esta penitencia es una reflexión sobre el silencio de Dios. Desde luego adoran al Milagro, y por su número de fieles y las grandes cámaras en que habitaban, podemos deducir que hubo un tiempo en que se les permitió prosperar, pero eso en algún momento cambió. Cuando dio comienzo la era del trono girado, y Custodia se llenó de monstruos sedientos de sangre que habían sido seres humanos, la Madre de Madres entendió esto como un acto de penitencia que el Milagro había impuesto sobre sus fieles, y que por tanto debía ser mantenido. Pero parece que la Hermandad del Lamento Mudo no opinaba así, pues una de las pocas cosas que sabemos de ellos es que se encomendaron a una misión, la de alcanzar la cuna de la aflicción, que es donde está el trono girado de su santidad, y al mismo tiempo el origen de todas las monstruosidades que campan por Custodia, y así poner fin a la era del trono girado. Y aunque ellos reclaman que esto es una misión que les ha sido encomendada por el Milagro, la Madre de Madres consideró que eso era herejía y mandó destruir a la Hermandad del Lamento Mudo, haciendo caer una auténtica masacre sobre ellos. Masacre que fue perpetrada sobre todo por nada más y nada menos que Crisanta, lo cual explicó más a detalle en el vídeo que dedicó a ella. No obstante, y a pesar de lo que la Madre de Madres dijera, parecen hechos constatados que el Milagro sí que les encomendó esa misión, y se demuestra por lo siguiente. Existe un personaje que no aparece durante el juego, pero sí en un cómic canónico que hace de precuela del mismo. Este personaje se llama Desamparados, y casi no sabemos nada sobre ella, pero nos explica que tiene un cometido, y aquí es donde empiezan a abundar los misterios. Parece ser que existe una especie de ritual o de plegaria, según el cual una persona puede sacrificarse a sí misma, pidiéndole al Milagro, a cambio de su vida, que materialice una espada sagrada muy especial. La espada se llama Mea Culpa. Desamparados la describe como la espada del Padre, o la espada culpable. Dentro del juego también se indica que se alimenta del pecado y la culpa de su portador, lo cual sugiere que la fuerza de la espada se basa en la culpa de quien la empuña, de modo que llevarla es un acto de penitencia, y es más poderosa cuanto más culpa cargue sobre sí mismo el portador. Del mismo modo, tal como se aprecia al final del juego, tiene altas facultades sagradas, que en general parecen consistir en canalizar la culpa y redimir así el pecado de aquellos a los que va dando muerte, limpiando de esta manera, por así decirlo, el pecado de Custodia. La misión de Desamparados es la de guiar a los hermanos elegidos del Lamento Mudo hasta el lugar en donde ha sido invocada esta espada, para que así comiencen su penitencia. Realmente no sabemos si la espada ha sido invocada más veces y por tanto ha sido portada por varios hermanos del Lamento Mudo antes de que lo hiciera nuestro protagonista, o si por el contrario esta es la primera vez que uno de ellos cuenta con la ventaja de portar la espada sagrada. Es decir, que tampoco sabemos si la espada fue invocada solamente esta vez por esta mujer desconocida o si es algo que ya ha ocurrido otras veces.
A mí me da la impresión de que puede haber ocurrido con anterioridad, porque si no, ¿qué mérito tiene la misión de Desamparados de guiar a nadie hasta la espada si solamente ha tenido que hacerlo una vez? Parece más bien como algo que tiene que hacer cada vez que la espada es invocada como parte de su penitencia. Pero bueno, esto no se sabe, así que queda a interpretación de cada cual. El otro hecho que demuestra que los hermanos del Lamento Mudo estaban en lo cierto al creer que el milagro les había encomendado su misión es que nuestro protagonista, el penitente, al igual que sus hermanos antes que él, combatió contra Crisanta y fue derrotado y asesinado por ella. Pero entonces el milagro lo resucitó de entre los muertos. Y eso es precisamente lo que vemos que ocurre al principio del juego, aunque la primera vez que jugamos no le prestemos ni atención. Nuestro protagonista acaba de resucitar en ese mismo momento para darle una segunda oportunidad de llevar a cabo su misión. Del penitente en sí no sabemos prácticamente nada. Lo único que lo diferencia de sus hermanos es que él es el último de ellos, el único superviviente que queda ya de la extinta hermandad del Lamento Mudo. Quizás, de hecho, fuera este el motivo por el que lo resucitó el milagro. Porque ya no quedaba nadie más que pudiera cumplir la misión, porque él era la última esperanza. Por no saber, no sabemos ni su nombre, e incluso su título, el penitente, le es dado por Desamparados, quien lo apoda así una vez que lo ha guiado hasta la espada mea culpa, y nuestro protagonista la empuña por primera vez. Aparte del penitente y de sus hermanos muertos, también se nos habla de la figura del hermano mayor, que es algo así como el abad o el jefe de la hermandad del Lamento Mudo. En el objeto llave de la cámara del hermano mayor se nos habla un poco más acerca de él. Oigo su lamento, el que se había creído mudo desde el principio, desde que hubo testigos del primer milagro. El afligido que pidió castigo y le fue concedido. Oigo su lamento. Aunque el Padre ya no esté con nosotros, aunque solo queden ya sus imágenes, grandes y pequeñas en todos los lugares sagrados, oigo su lamento. Es el milagro que me hace oírlo. Este es mi castigo como hermano mayor y guardián de esta congregación, cuyo misterio es el silencio del Padre. Oigo su lamento y no quiero oírlo más. Haré que los vuestros tapen el suyo. Esa es mi penitencia. Bien, esto es muy revelador. Según parece, el hermano mayor fue bendecido y maldito por su gran devoción, con una penitencia para expiar sus pecados, como tantos otros santos de custodia. Su penitencia, en concreto, era poder oír los lamentos del Padre, también llamado el Retorcido, que es básicamente el Mesías de esta religión. Pero esto eventualmente no lo deja descansar, y le lleva incluso a la locura, hasta el punto de convertirlo en un monstruo sediento de sangre. Esto se indica en la parte final de sus confesiones, cuando dice: «Oigo su lamento y no quiero oírlo más. Haré que los vuestros tapen el suyo. Esa es mi penitencia». Es decir, que para no oír más los lamentos del Padre, y llevado por la locura, empieza a masacrar a sus propios hermanos para que sus gritos ensordezcan los lamentos que oye en su cabeza. De modo que por culpa de su enajenación, acaba ayudando al propósito de Crisanta y de la Madre de Madres, participando también en la carnicería y el exterminio de los hermanos del Lamento Mudo. Y parece que esto le conviene a la Madre de Madres, pues en el caso de que alguno de los hermanos escapara a la ira de Crisanta, o incluso en el caso de que no fueran herejes y el milagro decidiera resucitar a alguno de ellos, tendrían que hacer frente al hermano mayor, ahora convertido en guardián y carcelero de su propia gente. No obstante, el penitente consigue vencerlo, y al derrotarlo se baña en su sangre como si fuera una especie de ritual misterioso de su hermandad, pues esto es algo que no hace con ningún otro enemigo. Y cuando sale al mundo exterior, después de haberlo matado, se encuentra con Deogracias, y este nos lo confirma.
The anguish of the eldest brother has now come to an end. Aquí, no obstante, existe una contradicción, porque en la muralla de las Santas Prohibiciones nos encontraremos con otros gigantescos monstruos cuya silueta es idéntica a la del guardián del lamento mudo. Entonces, ¿esto qué significa? Bien, pues parece un detalle un tanto descuidado y que genera confusión, así que yo solo soy capaz de darle dos explicaciones. A. El guardián del lamento mudo no era el hermano mayor, sino un monstruo genérico al servicio de la Madre de Madres que sirve como guardián y que también usa en otras zonas como la muralla de las Santas Prohibiciones. O B. El guardián del lamento mudo sí era el hermano mayor, y esos gigantes que nos encontramos en la muralla son otros guardianes parecidos a él que sufrieron un destino similar, pues al fin y al cabo solo vemos sus siluetas. Nuevamente, como no hay nada confirmado, cada cual puede pensar lo que quiera, pero yo personalmente me decanto por la opción B, porque de lo contrario, ni lo que se nos dice en la descripción de la llave de la cámara del hermano mayor, ni el gesto que tiene el penitente con este enemigo al matarlo, ni lo que nos cuenta Deo Gracias tendrían ya mucho sentido. Así que creo que el hecho de que nos encontremos a otros dos enemigos cuya silueta es idéntica más adelante responde solo a motivos de jugabilidad, para que puedas comprobar lo fuerte que te has hecho en el viaje y cómo ahora puedes matar fácilmente y por duplicado al primer jefe, pero que en cuestión de la historia del juego hace que sea un poco confuso. Pero bueno, estas son las explicaciones que podemos darle. Con respecto al diseño de personaje, todos los miembros de la hermandad usan un tipo único de casco que se asemeja a un capirote o San Benito, un sombrero utilizado en la tradición católica española para señalar a los pecadores que están redimiendo sus pecados, que se inició a modo de castigo por la Inquisición en su momento y que a día de hoy se mantiene como símbolo de autopenitencia, y que seguimos viendo en la Semana Santa española, y que los extranjeros siguen confundiendo a veces con el Ku Klux Klan aunque no tenga nada que ver. Con respecto al rostro de su yelmo, se inspira en las máscaras imperiales romanas halladas en la colina de Karlkreise, en la Baja Sajonia, Alemania, lugar de la batalla del bosque de Teutoburgo, en el siglo I después de Cristo. Las duras facciones que estas máscaras otorgaban a sus portadores provocaban el terror en sus adversarios, y esta pareció ser la referencia perfecta para dotar a la violencia del penitente de una serena e inflexible determinación, que es la misma que demuestra hasta el final de su viaje. Esto es todo lo que sabemos en términos generales del penitente y de la hermandad del lamento mudo. Por cierto que tengo dos noticias con respecto a Blasphemous. La primera es que, ¿sabías que se ha anunciado un DLC supuestamente para el año que viene, 2020? ¿No? Pues ya lo sabes, vamos a tener un DLC. Y la segunda es que, como os dije, voy a ir remasterizando las narraciones antiguas de Blasphemous con un audio en condiciones, y dentro de poco empezaré a hacer vídeos sobre otras sagas y otros temas, no solo videojuegos, básicamente lo que me vaya apeteciendo. Pero aún así he hecho cuentas y aún nos quedan por delante más o menos unos 10 vídeos de historias del universo de Blasphemous de los que aún no he hablado. Así que tranquilos que a esta saga aún le queda mucho, y aunque empiece en breve a hablar de otros temas, todavía tenemos Blasphemous para rato. Nada más, hasta aquí la película y que tengas un buen día. Se inspira en las máscaras imperiales romanas halladas en la colina de Karlkreise. ¿Cómo se pronuncia esto, por Dios? Karlkreise. Karlkreise. A ver, por favor. Karlkreise. Karlkreise. Dios, ¿pero tengo que pronunciarlo así? Karlkreise. Karlkreise. Venga, ya está.